en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar, amén. Hermanos, cierre sus ojos y vamos a pedir a Dios que nos hable en esta hora. Padre Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por este privilegio inmerecido que tú nos das de estar en tu casa, de estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por este momento especial y maravilloso, porque eres fiel, eres justo, Padre. Te pedimos que en esta tarde, en esta mañana todavía tú nos hables, tú nos enseñes, que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos ministre, Padre, que tu presencia se deje sentir en esta hora, Padre, que no salgamos igual, Señor. Mira la necesidad de tu pueblo, mira la condición de la iglesia, Padre, tú la conoces mejor que nadie, Padre. Te pedimos que nos hables, te pedimos que nos enseñes, te pedimos en esta mañana, Señor, que nos des esa palabra viva, Padre, ese alimento para nuestra alma, lo que tú sabes que nuestra alma anhela y necesita, Señor. No queremos salir igual, Padre, no queremos irnos como hemos llegado, queremos recibir el consejo de tu palabra, queremos ser edificados por tu palabra, queremos que nos instruya, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva de una manera especial mientras tu palabra es expuesta. Glorifíquese, Señor, liberta, sana. Oh Padre, haz cosas grandes en esta hora mientras tu palabra es expuesta, para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, amada iglesia. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, amén, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Hermano, esta semana, gloria al Señor, estaba yo leyendo los evangelios, aleluya, y meditaba, ¿verdad?, en estos versículos de San Mateo capítulo 7, verso 21, y en varias ocasiones que yo leía, ¿verdad?, estuve leyendo otros libros y se me venían versos que se relacionaban con este versículo de San Mateo 7, y escuchaba una prédica también en estos días, y justo en la prédica también la pastora que predicaba sacó a luz estos versículos, y yo toda esta semana, ¿verdad?, como que ahí estaba meditando en la palabra, ¿verdad?, en estos versículos cuando el Señor Jesús habló en el Sermón del Monte. Hermano, y yo meditaba, ¿verdad?, mucho en esa parte cuando el Señor les decía, ¿verdad?, nunca os conocí, gloria al Señor. Mira, hermano, en el verso 21, el Señor Jesús le habla a los discípulos y a toda la gente, y comienza diciéndoles, ¿verdad?, cuando les dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y algo que podemos ver, hermano, es que hoy en día hay mucha gente, hermano, porque por ejemplo nosotros a veces quizás somos tardos, ¿verdad? Somos así rápidos para hablar y hablar y hablar y hablar. Y a veces uno dice, ¿verdad? Uno dice, no, dice, nosotros somos cristianos y nosotros sabemos que cuando suene la trompeta nos vamos, o que si nos morimos nos vamos al cielo. Pero a veces uno dice, ¿verdad?, porque yo soy cristiano, porque yo me congrego en una iglesia de sana doctrina, porque yo estoy ahí en la iglesia, por eso a veces uno dice, ¿verdad?, todos nos vamos a salvar, todos nos vamos a ir al cielo. Pero ¿sabe algo, hermano? Que el hecho de pertenecer, de que yo sea cristiana y que me congregue en una iglesia de sana doctrina,
eso no es garantía, hermano, para una persona que sea salva. ¿Por qué le digo esto? Porque hay personas, ¿verdad?, que están en una iglesia de sana doctrina, que están congregando quizá con frecuencia, que en su casa, en su trabajo, con la familia en conversa, todos saben que son cristianos y todos conocen a dónde va, a qué iglesia va, a dónde asiste. Pero eso no siempre es una garantía de que sean salvos. ¿Y por qué lo vemos, hermano? Porque el mismo Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todo el que diga que es cristiano, y más si es un cristiano que dice que es de la obra del movimiento, o que si es un cristiano de cualquier otro concilio de sana doctrina, o que diga yo porque soy pastor entraré en el reino de los cielos. El Señor Jesús dijo, ¿verdad? No es eso, no es nada más que yo diga que soy cristiana, que yo diga que soy pastor, que yo diga que soy evangelista, que yo diga que soy profeta, que yo diga que hago esto y aquello. Dice la palabra, el Señor Jesús le dijo: sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, muchas veces estamos dentro de la iglesia, pero usted se pregunta: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios verdaderamente? Estoy dentro de la iglesia, pero estoy haciendo la voluntad perfecta de Dios. Porque hay gente que a veces dice: yo hago mi voluntad, porque la voluntad de Dios cuesta hacerla, gloria al Señor. O hay gente que a veces dice, bueno, hablan a veces de la voluntad permisiva y de la voluntad perfecta de Dios, pero yo medito y yo digo: Señor, ayúdanos a hacer siempre tu voluntad perfecta, no la permisiva, sino la voluntad perfecta de Dios, lo que Dios quiere que yo haga. ¿Y sabe dónde entendemos cuál es la voluntad perfecta de Dios? Aquí en su palabra, gloria al Señor. Hermano, cuando nosotros somos cristianos, ¿verdad?, y cristianos que amamos a Dios, que hacemos la voluntad de Dios, nos vamos a esforzar por ser cristianos que vivimos una vida íntegra delante de Dios, no una vida doble de apariencia. Hermano, hoy en día, gloria al Señor, hay mucho pueblo, gloria al Señor, que está en las iglesias, ¿verdad?, aún iglesias de sana doctrina, pero gente, hermano, que no está haciendo la voluntad de Dios, que a lo mejor están en pecado, que no están buscando a Dios como debe de ser, y que a lo mejor se están engañando solos porque piensan que por venir a la iglesia se van a salvar, que cuando suene la trompeta su alma va a ser llevada con el Señor. Y tristemente no va a ser así, hermano, gloria a Dios. Mucha gente que dice: bueno, pero yo voy a esa iglesia, yo voy ahí porque predican la palabra. Sí, pero si no estás en la voluntad de Dios, si no estás haciendo lo que Dios te pide, si tú no obedeces la palabra, no te vas a ir cuando suene la trompeta. Hermano, usted y yo nos tenemos que preocupar por agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, porque yo medito esto, hermano, y yo digo: Señor, no es nada más lo que aparento, no es nada más lo que la gente puede ver en mí, porque la gente puede decir de usted quizá y dirá: no, pues él es un buen trabajador. Vemos que en el trabajo él nunca se emborracha, vemos que en el trabajo él nunca toma, él nunca se pone a pelear con sus compañeros, vemos que en su familia, vemos que él no engaña a su esposa, vemos esto, vemos aquello. Eso es lindo, dar un buen testimonio con la gente, pero que también, hermano, que Dios, que mira más allá de lo que nosotros vemos, que también Dios vea cómo está nuestro corazón, que también Dios vea, ¿verdad?, que tenemos un corazón sin celos, un corazón sin envidia, un corazón, hermano, sin, aleluya, gloria al Señor, aleluya, sin orgullo. Que también Dios vea que tenemos ese corazón, hermano, agradable para perdonar a los que nos han ofendido. Hermano, mire, hace un tiempo yo hablaba con una hermana y la hermana me decía, ¿verdad?, estábamos hablando de las cosas del Señor y de repente llegó a un punto entre la plática, ¿verdad?, y la hermana me contaba, ¿verdad?, ella es de otra iglesia y ella me decía: hermana, yo no le puedo perdonar a mi pareja que me fue infiel, que 2 veces me fue infiel, me decía ella.
Y dice, eso es algo que yo a él no le puedo perdonar. Dice, yo cada vez que estoy con él, dice, a veces estamos, él está trabajando fuera y pues yo estoy haciendo mis cosas, y a veces viene y cuando le toca estar aquí en la casa conmigo, y a veces lo veo, dice, y de repente se me viene a la mente las veces que él me ha engañado. Se me viene a la mente las veces que yo me di cuenta cuando lo descubrí que me estaba haciendo infiel, porque ella dice que cuando eso sucedió, ¿verdad?, en su vida, dice, la segunda vez que yo me enteré que él me había sido infiel, dice, yo caí en una depresión. Ella no era cristiana en ese momento. Dice que era tanto el dolor, el sufrimiento que yo sentía de que él me había sido infiel, que hasta yo me quería quitar la vida. Dice, yo me fui a vivir a otra ciudad, dice, y estando allá, dice, yo venía de mi trabajo a la casa donde yo dormía, y muchas veces se me venía ese pensamiento del diablo, que el Señor lo reprenda: tírate de ese puente, mátate, ya para qué estás sufriendo. Y decía la hermana, dice, pero yo en el fondo de mi corazón yo sabía que era malo quitarse la vida. Y un día, dice, yo estaba ya en una desesperación, en un desespero, dice, y en ese momento, dice ella, yo en mi forma de pedir le dije: Señor, ayúdame, si tú no quieres que yo me quite la vida, haz algo. Y dice que ella estaba en su trabajo, hermano, y de la nada apareció una compañera, una mujer que ella no la había visto, sí la había visto, pero había platicado pocas veces con esa mujer. Y dice que la mujer le dijo: ¿qué tienes? Y en ese momento le dice la hermana, le dice: no, a ti no te voy a contar mi vida, yo ni te conozco. Y dice que le dijo la mujer: mira, yo no sé, dice, yo no sé lo que tú tienes. Pero dice que en ese momento esa mujer le empezó a hablar del Señor. Y dice que cuando le empezó a hablar del Señor se fue. Dice, hermana, nunca más volví a ver a esa mujer. Dice, nunca más la volví a ver en el trabajo. Dice, pero esa palabra que ella me dijo hizo que se me quitaran las ganas de quererme quitar la vida. Y hermano, hablando yo con ella, ¿verdad? Porque ella está en el camino del Señor, está buscando a Dios, está comenzando, pero está ahí echándole ganas. Yo le decía: hermana, usted tiene que perdonar aún a esa persona que la lastimó mucho. Aún le digo, aún a aquella persona, ella dice, pero es que es difícil perdonar. Dice, es difícil olvidarme de todas las veces que él me engañó. Es difícil olvidar todas las veces que yo estaba allá sufriendo, agonizando por esa situación. Y yo le dije: hermana, si Dios nos perdonó a nosotros, nos perdonó una deuda tan grande porque no merecíamos nada. Le compartí la palabra y le leí un pasaje de los evangelios, hermano, que hablaba acerca del perdón, y ella estaba escuchando, ¿verdad?, atentamente. Gloria al Señor. Yo le dije: si Dios nos perdonó a nosotros, ¿cómo no vamos a perdonar a los que nos han ofendido? Yo le digo, porque ciertamente, hermano, mire, a veces cuando nos han dañado, cuando nos han hecho mal, hermano, cuando usted no ha sido culpable y de manera inocente alguien lo lastimó, alguien lo hirió, alguien se burló de usted, la manera que haya sido, pero que usted se haya sentido ofendido, a veces es difícil. Y yo medito, y más difícil cuando es dentro de la iglesia, hermano. Dentro de la iglesia, que usted dice: es que el hermano que canta, es que la hermana que predica, es que el pastor me hirió, me ofendió, me lastimó. A veces ahí dice uno: es difícil perdonar a esas personas. Pero ¿sabe algo, hermano? ¿Qué podemos hacer? Orar a Dios. Y es que, hermano, tenemos el doctor de doctores que sana no nada más las heridas físicas. Si usted viene enferma, usted ha visto quizá la sanidad física que Dios da, pero que también puede sanar las heridas del alma, esas heridas que están en el corazón por una infidelidad, por alguna situación difícil, por algún chisme que inventaron, por alguna palabra ofensiva que usted se sintió lastimada. Dios sana también esas heridas del alma. Cuando uno ora, cuando uno ayuna, porque a veces hasta nos va a tocar ayunar para humillarnos, afligirnos en la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame a perdonar a mi hermano en Cristo. Ayúdame a perdonar a mi hermana porque me hizo esto y yo no hice nada, porque yo fui inocente.
hermano, Dios sí nos da la victoria y sana eso que está en el corazón, saca eso, todo resentimiento, toda falta de perdón. Hermano, si usted no perdona, ¿cómo espera salvarse cuando suene la trompeta? Si en su corazón está ese rencor, ese odio, ese resentimiento, usted no crea que se va a ir al cielo. Si viene Cristo, si usted está así sin perdonar, no quiere perdonar a su prójimo, pero sí quiere que Dios lo perdone a usted. No, hermano, tenemos que perdonar así como Dios nos perdonó también a nosotros, así como Dios tuvo misericordia de mí y de usted, hermano, porque no lo merecíamos, no éramos dignos. Así también tenemos que perdonar al que nos ofende, sea un hermano en Cristo, sea un familiar, hermano, sea un esposo, la esposa, hay que perdonar, sea un padre, a un hijo, un padre, sea un entre hermanos en carne, hay que perdonar, hermano. Hay que perdonar, aunque a veces usted llore por lo que le hicieron, llore porque esa persona le lastimó, le hirió, le hizo lo que usted menos esperaba de ese familiar. Ese familiar, yo siempre medito esto, hermano, cuando es una persona que no conoce a Cristo, usted no lo vea de manera personal con esa persona, usted vea que es el enemigo en esa persona quien está haciendo eso, que son los demonios que tiene esa persona que hacen que haga lo malo, que usted, verdad, que se levante contra usted. Enójese, pero no se enoje con su familiar, enójese con Satanás y sus demonios, que el Señor los reprenda y pelee la batalla con ellos, no con el familiar. Porque a veces humanamente, hermano, uno se levanta, humanamente uno quiere decirle hasta donde ya no a aquella persona que nos hirió, que nos hizo algo. Pero ¿sabe algo? Ahí nos toca ir y doblar rodillas y llorar y pelear la batalla espiritualmente, hermano. Espiritualmente, pelear contra los demonios, que el Señor lo reprenda, tomar las armas de ofensiva, que es la oración en el espíritu, que es la palabra, y pelear por ese familiar que nos ha hecho daño. No lo veamos de manera personal, veamos que es el enemigo, que son los demonios, que es el enemigo que está haciendo esto, hermano. Ahí está la pelea, gloria al Señor. Y sabe lo lindo de todo, hermano, es que aún la falta de perdón, ¿verdad? Eso hay que sacarlo del corazón, ese resentimiento, ¿verdad? Esos celos, envidias. Yo medito esto, ¿verdad? Yo digo, Señor, ayúdame, porque hay cosas que a lo mejor no se ven externamente. Que usted vea al hermano, vea a la hermana, vea a su hijo, vea a su padre, vea a sus familiares en casa, y que los vemos bien, que decimos, no, pero son buenos cristianos porque van al culto, son buenos cristianos porque están ahí. Pero ¿cómo está el corazón de esa persona en lo secreto? ¿Qué hace? En lo más íntimo, hermano, ahí Dios mira. Por eso siempre yo traigo ese texto cuando dice la Biblia que el Señor le habla a Samuel y le dice a Samuel, tú miras la apariencia, pero yo miro lo que hay en el corazón de ellos. Yo miro lo oculto, yo miro lo más profundo, lo más secreto, donde la mirada del hombre no llega, donde ni uno mismo se puede dar cuenta. Oiga, uno mismo, yo no me conozco, pero Dios sí me conoce. Dios sí mira todo lo que hay en mi corazón. Dios sí ve lo más oculto de mi vida. Y de eso es de lo que uno se tiene que cuidar. No nada más de decir, bueno, voy al culto, me visto modestamente, vivo una vida agradable a la vista de la gente, sino también a la vista de los ojos de Dios, hermano, a la vista de Dios que me escudriña, que me mira las 24 horas del día, que sabe cuando estamos en pecado. Quizá la gente no se da cuenta, pero Dios sí sabe si estamos mal, hermano. A Dios no lo podemos engañar. Hermano, una vez estaba yo escuchando una prédica en esta semana y oía a una pastora que ella contaba un testimonio, y cuenta la pastora que dice que en una ocasión a sus papás de ella, que eran pastores, y a ella los invitaron a una iglesia a predicar, y dice que en ese momento, ¿verdad? Ya cuando se termina el culto, el pastor de la iglesia que los había invitado los lleva a su casa
los llevó allá a hospedar, iban a pasar la noche en la casa del pastor que los había invitado. Y dice que cuando llegaron a la casa, pues ya les acomodan la habitación al matrimonio y ella le dejaron una habitación para ella sola. Dice que había 2 camas, pues ella se acostó y dice que creo que en la madrugada, no recuerdo, ¿verdad? Dice que ella tuvo un sueño y dice que en el sueño ella veía como una caja de muerto grande ahí en su cuarto. Y dice que ella veía esa caja grande de muerto y eso hizo que ella se levantara, ¿verdad? A pensar, Señor, ¿qué es esto? Esa caja de muerto, ¿qué significa? Ella pensando. Y dice que de repente ella se levanta, más o menos así me acuerdo, ¿verdad? De lo que escuché del testimonio. Y dice que la joven se levanta, quería salir a donde estaban sus papás para contarles el sueño porque ella se había quedado impresionada. Cuando dice que en la puerta de su casa, de su cuarto, cuando ella abre la puerta estaba una bruja. Y dice, y yo vi la bruja, hermanos, fea, esa mujer ahí, así se me atravesó en la puerta que no quería que yo pasara. Y dice que ella en ese momento ya quería reprenderla, ¿verdad? Reprenderla, y ella no pudo hacerlo porque como que algo hizo que ella no pudiera ni hablar. Y dice la hermana, dice, yo veía a esa mujer, las uñas todas así largas, pintadas, toda ella fea, así maquillada, toda mal, dice esa mujer. Y en ese momento, ¿verdad? Dice que ella se regresó a su cama ahí donde estaba y creo que estuvo orando hasta en el día, hermano, hasta en la mañana. Y ya cuando pasa, ¿verdad? Va y le cuenta a sus papás la experiencia que había tenido. Pero dice que algo que ella le dijo, ¿verdad? Algo que ella se recuerda en esa experiencia es que la bruja le dijo, ¿verdad? Que ella de ahí no se iba a salir porque ahí le habían abierto la puerta al enemigo, porque ahí estaban en pecado, hermano. Eso le dijo la bruja, yo no me voy a ir de aquí porque aquí están en pecado. Y dice la hermana, ¿verdad? Que ella cuenta, ella dice, yo al siguiente día me levanto, le platico a mis papás la experiencia y dice que sus papás le contaron al pastor lo que había pasado, lo del sueño. Ella entendió que esa caja de muerto representaba el pecado que había, eso habla de inmundicia. Y dice que en ese momento, hermano, los pastores pues le cuentan al pastor anfitrión que los había invitado. Y dice que en ese momento, ¿verdad? El pastor, bueno, ya ellos se fueron y supieron, ¿verdad? Que el pastor anfitrión le dijo a la iglesia, nunca más volvemos a invitar a esos pastores. Nunca más, dice que les dijo, nunca más los volvemos a invitar. Y sabe algo, hermano, cuenta la hermana, dice, pasaron años, hermanos, pasaron unos años y después nos dimos cuenta. Esa iglesia que era una iglesia de santidad, de sana doctrina, con el paso de los años entró la mundanalidad en esa iglesia. Entró, ¿verdad? El pecado. Dice, así como yo veía a la bruja que traía esas uñas largas pintadas, ella toda pintada, así pasaron años. Yo vi que después, supimos cómo estaban las hijas del pastor, cómo estaban las hermanas ahí en el altar, ahí en la iglesia. Permitieron que entrara la mundanalidad, que entrara el mundo. Pero lo que ella testificaba, ¿verdad? Que como Dios habló, que ahí había pecado en la casa del pastor, que ahí había algo que ellos estaban haciendo, hermano, nadie sabía, los hermanos de la iglesia no sabían, pero Dios que conoce todas las cosas, que no le podemos ocultar nada de nosotros, Él sabe todo lo que usted y yo hacemos. Y sabe algo, cuando Dios quiere, porque Él es soberano, saca a la luz el pecado, hermano. Y yo meditaba en esto, ¿verdad? Cuando ya la hermana, yo decía, Dios le estaba dando una oportunidad a ese pastor y a su familia. Una oportunidad para que se arrepintieran, para que confesaran su pecado, para que se arrepintieran de todo corazón, para que se volvieran a Dios. Pero en lugar de que ellos se humillaran, se arrepintieran, no quisieron, persistieron en seguir pecando. ¿Y cómo terminaron? Mal, con una iglesia llena de mundo, con una iglesia fría, con una iglesia del montón, como tristemente hoy hay muchas, hermano. Iglesias donde usted puede estar en la iglesia, puede que esté lleno esos templos, pero llenos donde la mayor parte, casi el 90% quizá de la gente que congrega ahí es gente que está en pecado, gente que practica lo malo, gente que va nada más a entretenerse, a pasar el rato, a disfrutar, ya no de un culto, sino de un show, porque cantan bonito.
porque le gusta la motivación que le da el pastor, porque no es una prédica, son como motivaciones de superación personal, de hablarle de cosas bonitas, de cosas aleluya, buenas que pasan, gloria al Señor, cuando no escuchan la palabra que Dios quiere hablarles a tiempo, hermano. Y hermano, mire, por eso es tan bueno Dios que hoy a usted y a mí nos habla. Cuando el Señor dice, ¿verdad? El Señor le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel, dice la palabra, que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, de eso nos tenemos que preocupar usted y yo, de que estamos en la perfecta voluntad de Dios, no lo que a mí me parezca, no lo que yo quiera, no lo que yo piense, sino lo que dice la palabra. Porque a veces para nosotros mismos, mira hermano, para los demás somos buenos para juzgar, para ver los defectos de los demás. No, sí, mi hermano, esto. Y le hacemos la lista, hermano. Pero cuando se trata de uno mismo, a nosotros nos cuesta ver nuestros defectos personales. Nos cuesta ver si estamos mal, nos cuesta juzgarnos a nosotros mismos. Para juzgar a otros sí lo hacemos rápido, pero para juzgarnos a nosotros mismos, porque a veces uno mismo dice, no, pero si yo voy al culto, pero si yo ofrendo, pero si yo diezmo, pero si yo hago esto, si yo participo en esto, pero ¿qué hay oculto que hacemos, hermano? Es que yo eso es lo que le digo a Dios, Señor, ayúdame. Porque no es nada más lo que ven los hermanos, quizá nos ven a nosotros, nos ve la familia, nos ven los vecinos, nos ve la gente, ven que somos, entre comillas, dicen ellos, buenas personas. Pero ¿cómo me ve Dios a mí? ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Cómo me ve si realmente estoy en su voluntad? Si realmente estoy haciendo la voluntad de nuestro Padre, si realmente estoy esforzándome en buscar de Dios. Hermano, eso nos tiene que preocupar. Usted tiene que preocuparse y pedirle a Dios, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. El mismo Señor Jesucristo lo dijo cuando estaba en el huerto de Getsemaní, cuando él iba a ser, aleluya, lo iban a tomar preso para llevarlo a crucificar. Usted ve cómo el mismo Señor Jesús oró, cuando dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero en ese momento el Señor dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él mismo nos dejó la enseñanza, hermano, que tenemos que hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre que está en los cielos, aleluya. Por eso es que la voluntad del Padre que está en los cielos es que perdonemos, hermano. La voluntad del Padre que está en los cielos, aleluya, es que tengamos un corazón humilde, no lleno de orgullo. Es que nuestro corazón sea un corazón, aleluya, limpio de todo pecado, limpio de toda mancha, limpio de toda iniquidad. No que haya cosas en nuestra vida, no que haya cosas malas, inmundicia, pecado, cosas ocultas que Dios sí mira, pero usted y yo no los vemos, gloria a Dios. Eso hay que pedirle a Dios que nos ayude. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Porque de qué sirve estar años aquí en la iglesia y que mi alma se pierda, imagínese. Dice la palabra, mire, vamos al verso 22. Aleluya, usted alabe a Dios, amén, hermano. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice la palabra, muchos me dirán en aquel día. ¿A qué día se refiere, hermano? Al día del juicio final. Mira, hermano, en la palabra sabemos, gloria a Dios, que cuando nosotros, la iglesia, partamos de este mundo, que estamos esperando que sea muy pronto, porque yo estoy segura, hermano, que pronto se acerca la venida de Cristo.
Aunque quizá hoy en día la iglesia no haya pueblo que no está esperando como debe de ser. Hoy en el cielo, hermano, todo está preparado. Todo está preparado. Por eso en el libro de Apocalipsis el Señor, cuando le da la visión, la revelación al apóstol Juan, habla de cómo es esa parte de las bodas del Cordero. Hermano, en el cielo está todo preparado. Están a la expectativa de que suba la iglesia, de ese día glorioso que la iglesia será levantada, partirá de este mundo. Y nosotros sabemos que la iglesia verdadera, que está haciendo la voluntad del Padre, que no es nada más cristiano por venir al culto, cristiano por ofrendar, cristiano por congregar en una iglesia de sana doctrina, no, sino porque realmente es un cristiano que hace la voluntad de Dios. Estaremos con Dios y vamos a estar, sí, en el tribunal de Cristo, hermano. Ese es nuestro anhelo. Esa es nuestra esperanza, llegar a ese tribunal de Cristo, estar delante de Dios, donde la palabra dice que sí, seremos recompensados por las obras que hicimos y también por lo que no hicimos, hermano, y por la intención con la que hicimos las cosas. Porque podemos trabajar tanto, pero ¿con qué intención lo hago para Dios? Si lo hago para que me vea el hombre, mi pastor, mi líder, o los hermanos, o mi familia, o si lo hago porque amo a Dios con todo mi corazón, porque estoy agradecida con Dios. Pero ¿qué dice la palabra, hermano? En aquel día, aquí lo terrible es, hermano, que se refiere a aquellas personas que no van a estar en el tribunal de Cristo, pero que tristemente van a estar en el juicio ante el gran trono blanco. Mire, vamos a ver allá en el libro de Apocalipsis capítulo 20, gloria al Señor, busquen la palabra, Apocalipsis capítulo 20, gloria a Dios, en el verso 11, amén, hermano, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, amén, hermanos, ¿ya lo tiene? Vamos a darle lectura, amén. Apocalipsis 20, versículo 11. Usted alabe a Dios, amén, hermano. Mire, vamos a leer allá en Apocalipsis 20, verso 11, dice su palabra. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice la palabra, hermano. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Hermano, no todo, decía el verso anterior, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermano, queremos que esté escrito nuestro nombre en ese libro de la vida. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Hermano, mire, la palabra dice, gloria al Señor, que cuando estén todas esas personas, grandes y pequeños, dice, ante la presencia del Señor Jesús, dice la Biblia en ese verso 12, gloria al Señor, aleluya, que los libros fueron abiertos. Hermano, ahí está registrado todo lo que las personas hacen durante su vida en esta tierra. Todas las veces que aquella persona peca y hace lo malo, ahí se registra la fecha, la hora, todo, hermano.
A Dios no lo podemos engañar. Hay claridad en todo lo que se está haciendo en esta tierra, hermano. Ahí se lleva un control de todo. Por eso dice la palabra, gloria al Señor, aleluya. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, hermano, porque dice la Biblia que seremos juzgados, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas, oiga, que estaban escritas en los libros según sus obras. Claro que está evidencia, ahí está la evidencia, el día, la hora que usted y yo pecamos, hermanos. Si no nos hemos arrepentido, ahí está. Por eso es que continuamente uno acude, como dice la palabra en Hebreos, acudimos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro, porque como humanos a veces le fallamos, a veces decimos una mala palabra, a veces ofendemos, a veces ni siquiera nos damos cuenta cuando le hemos fallado a Dios. Pero qué lindo es ir al trono de la gracia, ir delante de la presencia del Señor y decirle: perdóname, Señor, hoy, perdóname porque quizá hoy hice algo que no te agrada, perdóname porque me equivoqué aún de lo que no me he dado cuenta, perdóname. Pero mira, hermano, qué triste es por las personas que están pecando, y que ahí se está registrando, está escrito todas esas obras malas que están haciendo. Todas las veces que caen en pecado, gloria al Señor, en fornicación, en adulterio, todas las veces que matan, que roban, que violan, que están drogándose, que están emborrachándose, que se están prostituyendo, que están haciendo lo malo, ahí está escrito en esos libros. Nada se le escapa al Señor. Puede ser que nos ocultemos de todos, pero está la obra escrita, hermano. Está todo escrito, hermano. Las veces que la gente peca y hace lo malo. Y lo peor, hermano, siendo una persona que esté en una iglesia y siga pecando, que esté ahí la obra mala, ve pornografía, está haciendo esto, está fornicando, está haciendo esto, hermano. Todo queda registrado, hermano. Nada pasa oculto. A Dios no lo engañamos, hermano. Aquí la gente a veces se puede burlar de los jueces. Pagan dinero y salvan, los sacan de la cárcel y los jueces no dicen nada, no hacen nada, los compran, son corruptos. Pero Dios, hermano, nuestro Señor, Él no es un juez corrupto, Él es un juez justo, gloria al Señor. Él juzga con justicia, con equidad, gloria al Señor. A Él no se le escapa ni una sola cosa. Por eso es necesario, amados hermanos, aleluya, que nosotros nos cuidemos. Ahí dice la palabra, en aquel día, porque se va a llegar ese día que la gente estará en el juicio ante el gran trono blanco para ser juzgados por todas sus obras. Y dice la palabra, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego por toda la eternidad, hermano. Pero ¿qué dice la palabra? Volviendo a San Mateo 7:22, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Porque a veces pensamos, hermano, que nos vamos a salvar por nuestras propias obras. Sí, porque yo soy el que más ofrenda, porque yo soy el que predica, porque yo soy el que canta, porque yo soy el que hago esto. Dice la palabra que aquellos le dirán: Señor, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermano, gloria al Señor, aleluya. No es nada más por las cosas que hagamos, sino por nuestra vida, por nuestro testimonio. Por eso lo dice anteriormente, hermano, en versículos atrás, la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Porque no es la forma en la que yo Dios, si Dios nos empieza a usar, gloria a Dios, pero eso no es algo que me garantice, ¿verdad? Que estoy bien. Porque muchas veces sabemos, hermano, que Dios respalda su palabra.
Ha habido gente, hermano, gente que quizá están en pecado, hombres que están en pecado, que están en un altar y que están en pecado, y que a veces llega gente, hermano, necesitada, con una necesidad, desde que Dios haga un milagro y se ora por la persona, y muchas veces Dios sana, pero no por la vida de ese hombre, sino porque Dios respalda su palabra y por la fe del enfermo que llega pidiendo a Dios que lo sane, que haga un milagro. Dios hace el milagro por la fe de esa persona y porque Dios respalda su palabra, pero no por la vida del que está ahí orando, no del predicador o del que está ahí, no, hermano. Por eso es que uno tiene que ver eso también, ¿verdad? No es nada más que profetiza, que hace milagros, que ora por endemoniados, no, sino realmente, hermano, como decimos la palabra, lo vimos anteriormente, por el que hace la voluntad del Padre. Y lo veíamos, hermano, esta semana con los hermanos en la carta que estábamos leyendo, que estábamos estudiando de Primera de Corintios, cuando habla la iglesia de Corinto, hermano, era una iglesia donde se movían los dones del Espíritu Santo, donde se movían. El apóstol Pablo da la enseñanza de los 9 dones del Espíritu Santo, habla, verdad, del don de profecía, habla del amor, pero ahí mismo el apóstol Pablo les dice en los primeros capítulos: no les pude hablar como personas espirituales, sino carnales. Porque sí, había dones, pero también había divisiones, había tantos casos, problemas en la iglesia. Por eso vemos, hermano, que no es garantía que yo diga: ay, es que a mí Dios me usa profetizando, es que a mí Dios me usa cuando oro por un enfermo se sana, es que a mí Dios me usa haciendo milagros. Eso es lindo cuando Dios usa la vida de una persona en esas cosas, es lindo, es hermoso, y pidámosle a Dios que lo haga también con nosotros. Pero esa no es mi garantía, no me voy a salvar por eso, hermano. Eso no me garantiza mi salvación. Lo que realmente garantiza mi salvación y que un día voy a estar con Dios es que estoy en su perfecta voluntad. Es que estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Y por eso dice la palabra en el verso 23, dice: y entonces les declararé. Oiga lo que el Señor les va a contestar: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor le dirá: nunca te conocí. Hermano, pareciera raro, ¿verdad?, escuchar esa frase, nunca te conocí, porque nosotros creemos que hay un Dios omnisciente que todo lo sabe, que todo lo conoce, pero sabe específicamente, ¿verdad?, a qué se refiere con esa parte cuando el Señor le dijo: nunca os conocí. Gloria al Señor, aleluya. Más que nada, hermanos, se habla de que el Señor los reconozca como hijos de Dios, que los reconozca como personas que han nacido de nuevo, como verdaderos cristianos, verdaderos creyentes. Gloria al Señor, aleluya, porque Dios nos conoce a profundidad. Gloria al Señor, aleluya. Y porque, mire, hermano, hay un pasaje de la Biblia que yo leí esta semana. Vamos a Primera de Corintios en el capítulo 8, verso 3. Gloria a Dios, aleluya. Ese pasaje muy lindo, Primera de Corintios, capítulo 8, verso 3, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Primera de Corintios 8, 3. Dice su palabra. ¿Ya lo tiene? Dice: pero si alguno ama a Dios, ¿qué dice? Es conocido por Él. Hermano, usted pregúntese: ¿será que Dios realmente nos conoce a nosotros? ¿Verdaderamente Él conoce quién soy yo? Mire, hermano, a veces aquí en la tierra hay gente que puede ser famosa por las redes sociales, por los medios de comunicación que hoy hay. Gente influyente, políticos, actores, artistas, cantantes, de todo tipo de cosas que hacen, pero que en la tierra podrán ser las personas más conocidas a nivel mundial, pero que delante de Dios no son nada. Dios no los reconoce a ellos, Dios no los mira a ellos. Y eso es lo que yo medito en la palabra del Señor, hermano. ¿A quiénes son a los que Dios conoce a profundidad?
a los que viven en comunión con Él. Por eso dice la palabra en el Salmo 25, yo lo leía hoy, cuando dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dios conoce a los que son suyos, hermano. Dios conoce, Dios reconoce a aquellos que viven en integridad, en rectitud. Tan solo vea la palabra, hermano, en el libro de Job, cuando el mismo Señor da testimonio y dice quién era Job, hermano. Vamos a leerlo también, en Job capítulo 1, verso 8. Gloria al Señor, aleluya. Busqué ahí en Job capítulo 1, versículo 8. ¿Ya lo tiene, mis hermanos? Dice la palabra del Señor. Y Jehová, Job 1, verso 8. ¿Ya lo tiene? Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Le dice la palabra, amén. Job 1:8 lo leímos, como el mismo Señor le dice a Satanás, que el Señor lo reprenda: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Hermano, en este pasaje yo me doy cuenta y yo digo, verdaderamente Dios sabía quién era Job, hermano. Job era un hombre conocido por Dios. Job sabía, hermano, mire ese hombre de Dios que la Biblia lo describe, ¿verdad? En el verso 1, cuando el autor dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, dice en el verso 1. Y menciona: y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, claro que Dios conoce a los que viven en comunión con Él, a los que le aman, a los que le buscan. Por eso decía en el pasaje de Corintios que leíamos, ¿verdad? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios conoce nuestra vida cuando andamos en comunión, cuando somos temerosos, cuando estamos apartados del pecado, cuando vivimos en rectitud, cuando vivimos en integridad. Dios nos conoce, Dios sabe quiénes somos. Y también Satanás, que el Señor lo reprenda. También Satanás, que el Señor lo reprenda. También los demonios nos conocen, hermano. También los demonios saben cuando usted y yo oramos a Dios, cuando usted y yo buscamos a Dios, cuando usted y yo venimos al culto y estamos peleando la batalla, estamos en oración, estamos viviendo una vida recta, íntegra. Los demonios nos miran, hermano, y buscan siempre la manera de hacer que uno peque y le falle a Dios y deje de orar y se descuide espiritualmente, que el Señor lo reprenda. Pero Dios sobre todo, hermano, Dios mira nuestra vida. Dios está atento. Por eso dice la palabra, gloria al Señor, en el Salmo 34, el Señor dice la palabra, el salmista decía: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por eso dice su palabra: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Hermano, Dios mira y Dios conoce su vida, porque usted vive en comunión. Pero si usted no está en comunión, si usted no está haciendo la voluntad de Dios, si usted está en pecado, si usted se está descuidando, no crea que el Señor lo conoce. Y no hablo en su omnisciencia, sino me refiero a que Dios lo reconozca a usted, que es un verdadero hijo de Dios, que usted es salvo, que usted es una persona que cuando suene la trompeta usted se va a ir. Hermano, qué triste y lamentable será para una persona que estuvo en la iglesia oír esa palabra terrible que le diga el Señor: nunca os conocí, porque nunca quisiste hacer mi voluntad, porque nunca quisiste obedecer mi palabra, porque nunca quisiste buscarme, porque no es nada más venir al culto, es vivir para Dios, buscar a Dios. Hermano, ¿cómo tenemos comunión con Dios si no oramos? ¿Cómo tenemos comunión con Dios si no venimos al culto? ¿Cómo tenemos comunión con Dios si nunca leemos la palabra? No va a haber comunión con Dios. Es más,
Si usted deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de venir a los cultos, lo que va a pasar es lo contrario, se va a alejar completamente de Dios. En lugar de que haya comunión, más lejos se va a sentir usted de Dios, más lejos va a querer estar de Dios. Pero si usted busca a Dios, si usted está metido ahí en la pelea, en la lucha, con pruebas, con tribulaciones, con enfermedades, con problemas, con desánimos, a todo nos pasa eso, hermano, gloria a Dios. A todo nos toca pasar, batallar situaciones en la familia, en el trabajo, que a veces quieren que ya no busquemos a Dios. Pero es ahí donde yo me tengo que parar firme, porque sé que ahí Dios me está viendo, sé que Dios me está conociendo, que en las buenas y en las malas yo estoy en comunión, yo le soy fiel a Dios, aleluya. Hermano, qué lindo es que Dios nos conozca, que realmente nos reconozca a usted y a mí como hijos suyos, que realmente Él dé testimonio, como decía de Job, cuando le dijo a Satanás: has visto, gloria al Señor, aleluya, has considerado a mi siervo Job. Qué triste, qué lindo, ¿verdad? Por él. Yo me gozaba cuando leí ese pasaje y yo decía: qué lindo se expresa el Señor de ese hombre. Qué lindo que conocía quién era Job, un varón recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Hermano, ¿qué dirá Dios de usted y de mí? ¿Usted cree que va a decir eso si nos ve perdiendo el tiempo en cosas que no convienen? Si en lugar de estar buscando la presencia de Dios, en lugar de estar orando, estamos entretenidos en otras cosas. Si en lugar de venir al culto perdemos las horas haciendo cosas que no agradan a Dios, haciendo cosas que no nos edifican, o pasando el tiempo perdiéndolo nada más. A lo mejor dice: pero no hago nada, no peco. Pero no vienes y no estás aquí buscando a Dios. Mientras la iglesia ora, mientras la iglesia está unos pagando el precio, pero que estemos todos buscando, hermano, porque es una necesidad buscar a Dios, porque sin Dios no somos nada, sin Dios no podemos hacer nada. Hermano, ¿por qué oramos todos los días? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué leemos la Biblia? Porque reconocemos que si no hacemos eso no hay comunión, y si no hay comunión, ¿cómo me va a conocer Dios? Usted lo puede ver en su familia. Esas personas, hermano, con las cuales usted pasa tiempo, esos amigos de años que usted ha conocido, hermano, trata siempre de estar en comunión con ellos, en comunicación. Quizá dice: ya pasaron semanas y no he hablado con mi amiga, no he hablado con un familiar, no he hablado con tal persona. Le voy a marcar, aunque sea rápido, a ver cómo está, o le voy a mandar un mensajito a ver qué está haciendo, pero para tratar de saber cómo está, qué está haciendo, para que no se olvide de mí, para ver cómo está, qué tal, si le pasó algo. Pues lo mismo es con Dios también. A veces con Dios no hay nada de comunicación. Con Dios nunca hablamos. Y no digo que, aleluya, no digo que usted dirá: bueno, hermana, pero yo sí oro de vez en cuando. Pero hay que orar, realmente orar como debe de ser, aleluya. Hay que buscar de Dios para que Dios nos conozca. Mire, hermano, gloria al Señor. Escuchaba yo un testimonio hace tiempo, ¿verdad? De un hermano. Y el hermano decía, ¿verdad? Decía él que el hermano daba testimonio y decía: hermanos, el infierno tiembla cuando un hombre y una mujer de Dios oran en la presencia del Señor. Conocen a los hombres que claman, que buscan a Dios. Conocen a los hombres que oran, que están ahí intercediendo, que están pagando el precio por las almas, por su familia. El diablo y sus demonios, que el Señor los reprenda, los conocen. Y si ellos los conocen, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios no la conoce a usted, hermana, que se humilla en la presencia de Dios todos los días? ¿Cuánto más Dios no conoce a usted, hermano, que se está guardando para Dios, que está en oración, en ayuno, que está ahí en los cultos con cansancio, con tristeza, con agonía, pero que dice: aquí estoy, Señor, porque te necesito. Aquí estoy, Señor, porque mi vida depende de ti. Aquí estoy porque no quiero perder la comunión contigo, porque quiero que tú me conozcas a mí, quiero que tú me reconozcas, quiero que tú
des testimonio de mí. Y Dios lo hace, hermano, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, porque Dios sabe nuestra condición y nuestra necesidad. Gloria al Señor. Yo les testificaba hace un tiempo de una hermana, ella me contaba esa experiencia. Ella no es del movimiento, es de otra obra, pero es cristiana también. Y ella decía, hermana, dice, un día estaba yo orando, y yo estaba orando por pastores de nuestra obra, dice, por hermanos pastores de nuestra obra. Y yo le decía, Señor, te pido por esos pastores, te pido por esos jóvenes que tú sacaste a la obra, te pido que los bendigas, que los ayudes. Dice, yo solo oraba por ellos, por los de mi obra, dice ella, los de mi organización. Y dice que de repente se le viene a ella a la mente una persona que se había salido de su iglesia y se había ido a otra iglesia, ¿verdad? Y dice que en ese momento ella dice, no, por ella no voy a orar. Y ella así en esa postura, ¿verdad? Porque dice, no, porque ella ya no está con nosotros. Y dice la hermana, y en ese momento, hermana, Dios me habló, dice, cuando yo dije, no, por ella no voy a orar, en ese momento Dios me habló y me dijo, ora por ella, porque ella también es mi hija. Y yo meditaba, ¿verdad? Me decía la hermana, cómo Dios da testimonio de los que son suyos, cómo Dios reconoce, hermano, es que Dios conoce, lo conoce a usted y me conoce a mí, y Dios nos mira. Por eso es que uno tiene que andar con temor y reverencia. Por eso es que uno tiene que andar no así nada más a la ligera, lo que caiga, no levantarme, irme a mi trabajo, a mis estudios sin orar, sin buscar a Dios, porque no sé lo que va a pasar ese día, no sé lo que me espera. Yo necesito buscar a Dios, necesito orar, necesito presentarme en la presencia de Dios y decirle, Señor, guárdame, porque durante este día tú me vas a ver, tú vas a saber todo lo que yo hago, y yo no te quiero fallar. Yo quiero que tú te expreses bien de mí, yo quiero que tú hables bien de mí, yo quiero que tú me conozcas, porque estoy viviendo rectamente, porque vivo en integridad, porque te busco, te amo, te sirvo. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra, como yo les decía, hermano, en Corintios, cuando el Señor dice, ¿verdad? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Hermano, pidámosle a Dios que nos ayude y digámosle, Señor, yo quiero ser conocido por ti. Yo quiero ser conocida por ti. Yo no quiero un día oír esa palabra terrible. Imagínese qué triste será para esas personas que oigan esa palabra, nunca os conocí. Y lo peor, ¿verdad? Como dice ahí en el versículo, cuando dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué no los conoce? Por su pecado, porque están mal delante de la presencia del Señor. Pero si usted y yo nos estamos guardando, viviendo en santidad, andando en comunión, hermano, Dios conoce su vida. Quizá en su trabajo sus jefes a usted ni siquiera se den cuenta que usted está ahí trabajando, ni siquiera lo reconozcan en su trabajo. Pero qué lindo es saber que hay un Dios en el cielo que sí nos conoce, que sí nos reconoce como hijos suyos, que sí da testimonio, porque usted está en comunión con Él, porque usted está buscándole a Él. Gloria al Señor, amén. Pónganse de pie, hermano, y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Si usted quiere venir al altar, hermano, venga, vamos a orar. Gloria al Señor. Y pidámosle al Señor, hermano, que nos ayude. Dígale, Señor, yo quiero ser conocida por ti, yo quiero que tú me conozcas, yo quiero que tú conozcas, que tú sepas quién soy yo. De nada nos sirve que en este mundo todos nos conozcan, hermano, y si no estamos en comunión con Dios. De nada nos sirve que en este mundo podamos hacer muchas cosas para que la gente nos mire, pero si delante de Dios nadie nos ve, si delante del Señor Él no nos conoce, quizá porque estamos mal, quizá porque estamos en pecado, quizá porque hay maldad en nosotros y no queremos eso. Aleluya, sí, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser conocidos por ti, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, ayuda a mis hermanos que están aquí reunidos en esta tarde. Ayuda a tu pueblo, ayude a tu iglesia, soberano Dios.
Oh, maravilloso Dios, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Padre. Oh, mi alma te adora, Señor. Ayúdanos en esta tarde. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu iglesia en esta hora, mi Dios eterno. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, Padre. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, 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 Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia de nosotros, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. Ayúdanos, ayúdanos en esta tarde. Compadécete de nuestra vida, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo, ayuda a mis hermanos que están aquí reunidos en este altar. Ayuda a mis hermanos, Padre, porque tú conoces nuestra vida, Padre eterno. Ayuda a mi hermano, Señor. Ten misericordia, ten piedad de él, Señor. Tú sabes su condición, su necesidad. Tú conoces su vida, Padre. Ayúdalo, limpia, santifícalo, llénalo de tu presencia para que Él te sirva, para que Él sea un instrumento útil en tus manos, Señor. Quita todo lo que no te agrada, Señor. Límpialo, purifícalo. Haz de él un joven fiel, un joven temeroso de ti, un joven apartado de todo mal, de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús te pido que lo ayudes, Señor, lo guardes en su trabajo, obres en su vida, donde quiera que él va, Señor. Ayúdalo para la gloria de tu nombre. Ayuda a mi hermano.